Hola, hola, ¿logran escucharme? ¿Logran verme? Buenas tardes. Hola, 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 ¿cómo estás, Natalie? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar aquí de manera puntual. Muchas gracias a todos por conectarse este lunes, inicio de semana. Pues cansado, ¿no? A veces también los inicios son un poco pesados por todo lo que se deja de hacer el fin de semana, la misma carga de trabajo. Ya depende de los horarios de cada uno, pero gracias por estar aquí con nosotros. En 3 minutitos vamos a arrancar con la presentación de la doctora Natalie. ¿Me recuerdas? Bueno, más bien me dices cómo se pronuncian tus apellidos. Natalie Jacome Wilcapi. Jacome, ¿verdad? Es que no sé si era Jacob o Jacom, no sabía. Entonces, Jacome, así, ¿no? Sin acento, Jacome, ajá. Jacome. La doctora Natalie Jacome nos va a dar una gran presentación, un gran tema que sin duda creo que atrapa. El tema es consideraciones anestésicas en cirugía de bypass gástrico por vía laparoscopía. No, laparoscópica. Ese es el tema de este lunes de anestesiología de parte de la doctora Natalie Fanny Jacome, así como ya nos la acaba de mencionar y aclarar. Ella bueno, se graduó de medicina en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, SR4 de anestesiología en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y actualmente se desenvuelve en el Hospital Universitario de Guayaquil. ¿Es correcto, doctora? ¿Algo más que guste añadir? Por ahora no, toda la información que he dicho es correcta. Perfecto. Les recuerdo la dinámica. La dinámica es la siguiente. La doctora tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, la doctora Bernadette Casillas va a mentorear la sesión con preguntas, simplemente complementando lo ya dicho por la doctora. Pero también es muy importante que el público se acerque, que los que estamos aquí conectados pregunten, comenten, manden saludos, felicitaciones. Créanme que todo eso, todos esos pequeños detalles alimentan, enriquecen la sesión, la verdad. Y también es como apoyo a la doctora, no le dejen toda la chamba a ella, también, por favor, involúcrense, ya les digo, en un saludo, un comentario, una felicitación, todo suma. También díganos desde dónde nos ven. Tengo entendido que la doctora, por lo que estoy leyendo, estás en Ecuador. Sí, en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo es por allá? ¿Cómo está el clima? El clima en la ciudad es bastante caluroso. Caluroso. Casi todo el tiempo, todo el año hace bastante calor. Y bueno, y algo de lluvia también, según la temporada. Según la temporada. Mira, acá en Monterrey también es muy caluroso, acá en el norte del país, y justamente estos días va a llover, va a refrescar, entonces estamos muy contentos. Estábamos a 40, 38 grados, ya te imaginarás. Nosotros también, mucho calor. No, hombre, bueno, pues ahora sí que a batallarle con el calorcito. No sé si nos puedas ir compartiendo pantalla, por favor. Claro, Le voy mandando saludos a Alfredo Morales Cruz, Armando Dávalos, nuestro productor, Ignacio Rubén Oaxaca, Luis Zavala, Sergio Rojas, gracias por conectarse de manera puntual. Y ahora sí, les dejo con la experta, con la protagonista de la noche, la doctora Natalie Jacome, y que bueno, ya tenemos la presentación, ya la estamos viendo, y los dejo con la experta. Adelante, doctora. gracias. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a hablar del tema consideraciones anestésicas para cirugía de bypass gástrico por vía laparoscópica. Principalmente nuestra charla se va a basar en estos dos artículos. El primero es de la Revista Mexicana de Anestesiología, con el título de Cirugía Bariátrica, Consideraciones Anestésicas Cardiopulmonares en Bypass Gástrico Laparoscópica, de Neira Gómez Ríos, Lozano Corona y Negrete Riera, del año 2016. Y el segundo de la Revista de Anestesiología de Chile, Recomendaciones de la Sociedad de Anestesiología de Chile para el cuidado perioperatorio anestésico y manejo de dolor en cirugía bariátrica, de Torres, Persico y Levy. Aunque estos artículos no están actualizados, son artículos con bastante valor educativo y que se explica el contenido de forma muy explícita. Es por eso que los he seleccionado. Bueno, tenemos que la obesidad es una enfermedad que ha crecido y ha ido en incremento a nivel mundial en los últimos años. Es una enfermedad metabólica asociada a un aumento de la mortalidad y morbilidad.
se define como un aumento de la grasa corporal, traducida a un aumento del peso en los pacientes, y se va a clasificar de acuerdo al índice de masa corporal, que no es otra cosa que el cociente entre el peso del paciente por la altura al cuadrado. Tenemos que pacientes con un IMC mayor a 30 son considerados pacientes obesos. Pacientes con un IMC por encima de 40 son considerados obesos mórbidos. Y en estos pacientes tienen mayor riesgo de muertes prematuras. Entonces, el bypass gástrico es un tratamiento adecuado para estos pacientes, además de que la parte tecnológica y la vía laparoscópica ofrecen muchas más ventajas que la técnica abierta, entre ellas una menor estancia hospitalaria, menor riesgo de herida quirúrgica y menor riesgo de sangrado y dolor. Vamos a dividir nuestra charla en 4 puntos muy importantes. El primero, la valoración preanestésica y preoperatorio. El segundo, las consideraciones anestésicas propiamente dichas. El tercero, el mantenimiento, que vamos a darlo más acerca de la parte farmacológica. Y el último, los cuidados postoperatorios. Dentro de la valoración preoperatoria, tenemos como objetivo realizar un plan y una estrategia adecuada de acuerdo a nuestro paciente. Indagar y saber todo y conocer todo acerca de nuestro paciente, realizando una historia clínica minuciosa y adecuada. Existe controversia de cuándo se debe realizar o cuándo es óptimo realizarla. Se recomienda realizarla de 6 a 12 semanas previo al procedimiento para diagnosticar algún tipo de comorbilidad que tenga nuestro paciente y derivar al especialista según sea el caso. Aunque los últimos estudios muestran que no existe ningún tipo de beneficio si se lo hace de forma más precoz o no la valoración preoperatoria, pero sí hacen hincapié de que debe ser realizada de forma obligatoria. Dentro de los medicamentos, preguntarle a nuestro paciente si toma algún tipo de pastillas, ya sea con prescripción médica o no, y si estamos frente a un paciente hipertenso con tratamiento antihipertensivo, saber que el tratamiento antihipertensivo se debe permanecer inclusive la mañana de la cirugía, a excepción de los IECA y de los ARA2, en el cual se recomienda la suspensión 24 horas antes por el riesgo de desarrollar hipotensión refractaria al tratamiento durante el transoperatorio. Si estamos frente a un paciente diabético que está con tratamiento de insulina rápida, debemos hacer una pausa en el tratamiento y vamos a ir variándola de acuerdo a los niveles de glicemia. Es por eso que hay que hacer hincapié en la glicemia, pre, trans y postoperatoria. Los pacientes que consuman antidepresivos, estos deben mantenerse el día de la cirugía, a excepción de los inhibidores de la monoaminoxidasa. Preguntarle a nuestro paciente si ha tenido antecedentes anestésicos previos y posibles complicaciones, además de preguntarle si es alérgico o no a algún tipo de medicina. Dentro de la exploración física, el objetivo va a ser evaluar una posible vía aérea difícil, usando los predictores y las clasificaciones. Dentro de los predictores para una difícil ventilación, tenemos esta tabla que se muestra en la pantalla con el acrónimo de OBESES, o de obesidad, pacientes con un IMC mayor de 26 kilos por metro cuadrado, pacientes con barba, edentación, comorbilidades asociadas como el SAOS, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, pacientes con edad mayor de 55 años. Pacientes que tengan 2 o más criterios positivos van a sugerir una dificultad para la ventilación. También tenemos predictores para una difícil intubación, tal y cual es la distancia tiromentoniana, la distancia esternomentoniana, la flexoextensión, la distancia interincisiva y Maillat-Patt. Distancia tiromentoniana menos de 6, distancia esternomentoniana menos de 11, una flexoextensión que es una limitación cervical limitada a menos de 35 grados y un Maillat-Patt por encima de 3, nos pueden predecir que vamos a hacer frente a un paciente que probablemente sea difícil de intubar. Otros parámetros son la circunferencia del cuello mayor a 40, Maillat-Patt mayor a 3, pacientes con SAOS y pacientes del género masculino. Dentro de estos test realmente tienen poco valor predictor positivo, pero de todos estos se resalta la circunferencia del cuello.
Este es el que mayor predicción positiva tiene. Los pacientes con una circunferencia de cuello mayor a 40 van a tener un 5% de probabilidad de que sea un paciente de difícil intubación, pero si la circunferencia del cuello asciende mayor a 60, esto va a aumentar un 35%, es decir, va a ser un 35% probable de que la intubación sea difícil. El objetivo va a ser generar un plan de vía aérea, ya sea un plan A, un plan B o un plan C, y estar prevenidos en caso de que esto suceda durante la inducción de la anestesia. Tenemos que saber que el paciente obeso es muy susceptible de padecer patologías de tipo respiratorias. Entre ellas, la que mencioné anteriormente es el síndrome de apnea obstructivo del sueño. Además de ese, se le añade el síndrome de hipoventilación por obesidad y los pacientes obesos tienen un patrón restrictivo. ¿Por qué van a desarrollar patrones restrictivos? Al aumentar la grasa o el tejido corporal, va a producir una disminución de la distensibilidad tóraco-pulmonar, aumentando el volumen sanguíneo pulmonar, predisponiendo a nuestro paciente al colapso alveolar y el cierre de la vía aérea pequeña. Y eso también se le añade o se le explica por qué el paciente obeso tiende a desarrollar atelectasia. ¿En qué pacientes voy a sospechar que van a desarrollar un síndrome de hipoventilación por obesidad? Siempre hay que conversar con el paciente o en este caso con el familiar del paciente. El familiar del paciente nos va a referir que el acompañante ronca por las noches, que tiene somnolencia diurna, que hace apneas nocturnas, que el paciente manifiesta una sensación de asfixia y la circunferencia del cuello en la exploración física que sea mayor de 40. Entonces, debemos descartar todas las patologías respiratorias. Siempre se hace hincapié del SAOS. Existe un cuestionario, que es el cuestionario que muestra a continuación, que es el de Berlín modificado, con el acrónimo de STOP-PAN. Este de aquí nos ayuda o nos sugieren más bien que estamos frente a un paciente con un posible SAOS. Se basa principalmente en preguntarle si ronca por las noches, si se siente cansado durante el día, si le han observado respiración no normal durante el sueño, si es un paciente con presión arterial alta, si es un paciente con un IMC mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, si es un paciente con edad mayor a 50 años, si tiene el perímetro del cuello por encima o igual de 42 centímetros o si es del género masculino. Si nuestro paciente tiene 3 o más criterios positivos, nos van a sugerir que estamos frente a un SAOS. En este caso debemos solicitar un estudio más avanzado que es la polisonografía. Este estudio va a ser positivo si nuestro paciente hace más de 5 apneas de 10 segundos por 1 hora. Ya teniendo nuestro diagnóstico del SAOS, es importante tener las consideraciones necesarias. ¿Qué hacer? El uso del CPAP y el BiPAP. Estos de aquí están indicados de 6 a 12 semanas previo a la cirugía. Se dice que a partir de la segunda semana va a haber una mejoría de la mecánica respiratoria. Y a partir de la 8ª semana va a disminuir la hipertensión pulmonar y van a disminuir las comorbilidades cardiovasculares. Entonces, tenemos como objetivos del uso del CPAP y el BiPAP previo a la cirugía, es disminuir la hipoxia, disminuir la hipercapnia y así mejorar la oxigenación de nuestros pacientes. El CPAP y el BiPAP deben mantenerse durante los cuidados postoperatorios de igual manera. Preguntarle e indagar nuestro paciente el índice de masa corporal. El perímetro del cuello es otro parámetro que debe ser preguntado. Obviamente ya mencioné cuál es la importancia. A nivel del sistema hematopoyético, saber que el paciente obeso tiene mucha tendencia a desarrollar éstasis venosa, lo cual lo hace susceptible a las insuficiencias venosas. Entonces, debemos de colocarle la respectiva terapia tromboembólica por el riesgo de eventos tromboembólicos que pueda suceder durante la cirugía. La terapia antitrombótica puede ser de tipo mecánica, de tipo farmacológica, inclusive puede ser de tipo quirúrgica con ciertos criterios. La tipo mecánica se le hace a través de medidas de compresión en las extremidades inferiores o medidas de compresión de forma intermitente. La de tipo farmacológica se la realiza con 40 miligramos de enoxaparina subcutáneo cada 24 horas en pacientes con un IMC por encima de 50.
o 30 miligramos de enoxaparina subcutánea cada 12 horas en pacientes con un IMC menos de 50. ¿En qué pacientes debemos realizar la tromboprofilaxis farmacológica? En pacientes en el cual el tiempo quirúrgico sea mayor de 90 minutos, que sean pacientes con edad mayor de 60 años, que tengan antecedentes patológicos de algún tipo de cáncer o antecedentes patológicos familiares en eventos tromboembólicos. No solo eso, sino pacientes que durante la inspección sean pacientes con alto riesgo de desarrollar trombosis venosas profundas o algún tipo de embolia pulmonar. También es importante realizar esta puntuación que valora el riesgo de mortalidad en las cirugías en los pacientes obesos. Valora estos 5 puntos importantes. Si nuestro paciente es hipertenso, si nuestro paciente tiene más de 45 años, si nuestro paciente es del sexo masculino, si tiene un índice de masa corporal más de 50 kilos por metros cuadrados o si tiene riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar. Si nuestra puntuación es de 0 a 1, teniendo en cuenta que cada uno equivale a un punto, lo vamos a clasificar en un riesgo bajo. Es decir, que va a tener una mortalidad postoperatoria de un 0.3%. Si nuestra puntuación va de 2 a 3, vamos a tener que nuestro paciente se va a encontrar en un grupo de riesgo moderado, en el grupo B, con una mortalidad postoperatoria de 1.7%. Si nuestro paciente puntúa de 4 a 5 puntos, vamos a tener que estamos frente a un grupo de pacientes con un riesgo alto, con una mortalidad postoperatoria de 3.2%. También es importante indagar patologías cardiovasculares, preguntarle a nuestro paciente por algún tipo de sintomatología que nos oriente a una afectación cardíaca, valorar la clase funcional de la New York Heart Association, las comorbilidades que se presenten o algún tipo de insuficiencia cardíaca. Y de acuerdo a esto, ver si hay una limitación cardiovascular o algún tipo de comorbilidad cardiovascular que limite nuestra valoración preoperatoria, debemos de considerar una valoración más especializada por un cardiólogo. Inclusive es mandatorio la realización de un ecocardio transesofágico. Dentro de la parte endocrina y metabólica, tenemos que el objetivo debe ser llevar a nuestro paciente con glicemias menos de 150 o hemoglobina glicosilada de 7%. Saber que la cirugía laparoscópica, al producir lesiones de tipo humoral, van a disminuir la necesidad del uso de insulina. Por ende, hacemos hincapié nuevamente en la monitorización de los niveles de glicemia pre, trans y post. Valorar el estado físico de nuestro paciente a través de las escalas de ASA. Las pruebas de laboratorio que se deben de realizar deben ser de forma individualizada, es decir, de acuerdo a nuestro paciente y de acuerdo a la comorbilidad que éste presente. De forma general, debemos de realizar una biometría hemática, una bioquímica, la glicemia, la hemoglobina glicosilada, factor lipídico, colesterol, triglicéridos, tiempos de coagulación, LDL y HDL. Pruebas como un ecocardiograma, electrocardiograma, radiografía de tórax y prueba de función respiratoria en pacientes que tengan una afectación de tipo, una patología de tipo pulmonar. Entonces, como resumen, tenemos que los requisitos preoperatorios son los siguientes. Primero, nuestro paciente debe cumplir los criterios quirúrgicos para una cirugía bariátrica. Se debe realizar una historia clínica completa para descartar una enfermedad orgánica primaria. Se debe realizar una ecografía abdominal y tránsito gastrodenal y endoscopía si es necesario. La realización de un electrocardiograma, radiografía de tórax y pruebas de función respiratoria en casos que lo ameriten o que lo requieran. Entrevista personal semiestructurada con el psicólogo y un estudio psiquiátrico psicológico. El consentimiento informado, tanto quirúrgico como anestésico. Aprobación del paciente por parte del equipo quirúrgico y aceptación y compromiso por parte del paciente a acudir a los diferentes controles que se le indicarán en las diferentes áreas involucradas en su tratamiento. Dentro de las consideraciones transanestésicas tenemos, primero, tener en cuenta la posición del paciente. Tener cuidado con las áreas de presión, ya que se puede producir lesiones o necrosis a nivel nerviosa, a nivel cutánea, inclusive a nivel muscular.
Colocar al paciente en su posición final antes de dormirlo y una vez que el paciente se ha dormido, sujetarlo para que en el momento de que el cirujano solicite el neumoperitoneo al aumentar la presión intraabdominal y solicite el cambio de posición, no existen riesgos de caída. Dentro de los medicamentos tenemos que debemos de colocar la profilaxis para evitar la broncoaspiración, que lo podemos hacer por vía oral o por vía intravenosa. Por vía oral, con el uso de los antagonistas H2 o la metoclopramida, que puede ser administrada de 2 a 12 horas antes de la cirugía, o si lo hacemos por vía intravenosa, 1 hora antes de la misma. La profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios la realizamos con dexametasona 4 miligramos antes de la inducción anestésica y la ondansetron 30 minutos antes previo a la extubación. También debemos administrar la profilaxis con antibióticos y esta debe ser administrada 30 minutos antes de la incisión quirúrgica. La monitorización que tiene nuestro paciente debe ser guiada según los factores de riesgo del mismo. Está indicada principalmente la monitorización de tipo 1 y la monitorización de tipo 2 en un caso que lo amerite. Principalmente, ¿qué debe constar en nuestra monitorización? Tenemos la oximetría de pulso, la cardioscopía para valorar el trazado electrocardiográfico y posibles trastornos del mismo, la capnometría y la capnografía con el objetivo de mantener niveles de CO2 de 35 a 40, el uso del manómetro de presión para el neumoglobo para mantenerlo en niveles de 21 y 30 centímetros de agua para evitar la regurgitación y la broncoaspiración. Las curvas de flujo inspiratorias y expiratorias, ya sea de presión o de volumen, para saber o conocer si existe un cambio de resistencia en la vía aérea en algún momento de la cirugía con nuestro paciente. La colocación de sonda nasogástrica y orogástrica o de alguna sonda calibradora que sea necesario en el transcurso de la cirugía para la realización del bypass. Tener accesos periféricos permeables, la monitorización de la presión arterial no invasiva y saber que el brazalete que usemos debe cubrir el 75% de la circunferencia del brazo. El uso de simuladores de nervios periféricos para asegurarnos de que nuestro paciente se encuentre con un bloqueo muscular adecuado para así que la visualización del campo quirúrgico sea óptima. Tener un termómetro de tipo esofágico para mantener la temperatura entre 35.5 y 36.5 grados, ya que el riesgo de hipotermia es significativo, aún más cuando se realiza la insuflación con el CO2. ¿Cuáles son las desventajas de la hipotermia? La hipotermia va a predisponer a nuestro paciente a coagulopatías, aumenta el riesgo cardiovascular, produce un despertar prolongado en nuestro paciente, van a ser pacientes que van a tardar en despertar y también van a tener mayor riesgo de infección de la herida quirúrgica. También dentro de la monitorización es importante valorar la profundidad anestésica a través del BIS o del CONUX. Y además que nos ayuda a dosificar a nuestro paciente de manera adecuada en la inducción, en el mantenimiento y también en el despertar. La técnica anestésica que vamos a usar es una anestesia general. Dentro de la inducción, tener todo el material listo y preparado para una vía aérea difícil. Usar todos los lineamientos de vía aérea difícil y todos los protocolos. Justamente aquí nos ayuda la valoración preoperatoria que realizamos inicialmente. Tener todo preparado. Tener los insumos necesarios para tratar nuestra vía aérea difícil. Usar el videolaringoscopio y el fibrobroncoscopio en caso de ser requerido. Obviamente el uso de videolaringoscopio y el fibrobroncoscopio tiene su curva de aprendizaje. El fibrobroncoscopio lo vamos a hacer con un paciente despierto con anestesia local y sedación. También se puede realizar una laringoscopia convencional y en estos casos en que se quiera hacer este tipo de laringoscopia, se puede colocar al paciente en posición de rampa, que simplemente es colocarle almohadas por debajo de la escápula y mantener el mentón a nivel de la cavidad torácica. Y a esto se le añade la posición de Trendelenburg invertido a 30 grados.
con el objetivo de que en el momento de realizar la laringoscopía sea más fácil la visualización del orificio glótico. Además que disminuye la presión intraabdominal y disminuye el riesgo de aspiración. Oxigenar a nuestro paciente con una FiO2 al 100%, con presión positiva de más de 10 centímetros de agua durante 5 minutos, para prolongar el apnea no hipóxica. El objetivo de la ventilación que le vamos a dar a nuestro paciente va a ser principalmente conservar el equilibrio de protección pulmonar, brindarle a nuestro paciente una óptima oxigenación y evitar la hipercapnia y acidosis respiratoria. Dentro de las estrategias ventilatorias tenemos usar volumen total o volumen corriente bajo entre 6 a 8 ml por kilo, realizar maniobras de reclutamiento alveolar de forma escalonada y el uso de PIP entre 10 a 12 centímetros de agua. Usar concentraciones inspiradas de oxígeno bajas, estas tienen que ser menor de 80%. Dentro de las consideraciones farmacológicas, debemos de saber que la farmacocinética del paciente obeso es incierta. Y también tenemos que tener en claro 3 conceptos principales: el peso total o real, el peso ideal y el peso magro. Siendo el primero, el peso total o real, el peso que nos arroja o el valor que nos arroja cuando el paciente se coloca encima de la báscula. Mientras que el peso ideal es el peso esperado de acuerdo a las consideraciones nutricionales poblacionales. Y por último, el peso magro es el cociente entre el peso corporal total y la masa magra. Entonces, la duda aquí sería, ¿qué peso utilizo para dosificar a mi paciente? ¿Qué peso utilizo para dosificarlo en la inducción o mantenimiento? Saber que no existe un agente anestésico superior al otro en términos de seguridad o mejores resultados. Y la dosificación va a variar de acuerdo al estado clínico, monitoreo o neuroestimulador o BIS, por ende es importante la monitorización. En el cuadro derecho se muestra un cuadro de las dosis sugeridas por peso corporal para los fármacos que se utilizan comúnmente en los pacientes obesos adultos. En el caso de los inductores, tenemos el Propofol, que es un medicamento bastante liposoluble. Se recomienda usar el peso magro en las dosis de inducción, mientras que en las dosis de mantenimiento se recomienda usar el peso total o el peso real. Si queremos usar alguna benzodiazepina, dentro de la inducción debemos de tomar el peso total o real. Pero si queremos usarla en dosis de mantenimiento, debemos tomar el peso ideal. En el caso de los opioides, el remifentanilo es un medicamento poco liposoluble y este medicamento vamos a usar para dosificarlo en la dosis de inducción y mantenimiento el peso magro. Que no es lo mismo cuando usemos el fentanilo, ya que en este, si lo queremos utilizar como dosis inductora, vamos a tener que usar el peso ideal. Mientras que si lo vamos a usar como dosis de mantenimiento, vamos a usar el peso magro. En el caso de los bloqueantes neuromusculares, en el caso del rocuronio, que es lo que usamos muy comúnmente acá en nuestro país, usamos el peso ideal para la dosis de inducción y de mantenimiento. Dentro de los líquidos se recomienda dosis conservadoras desde 4 hasta permisibles de 12 ml kilo-hora. Saber que nuestro paciente va a tener un gasto urinario reducido por el mismo tipo de cirugía laparoscópica, ya que al producirse una insuflación a nivel de la cavidad abdominal va a aumentar la presión de los capilares glomerulares, provocando una disminución de la perfusión renal, traduciéndose como oliguria y disminución de la diuresis. Dentro de la extubación, tener todos los criterios de extubación al igual que un paciente común y saber que tenemos que tener una reversión completa del relajante muscular, ya sea usando algún antagonista de bloqueante neuromuscular o algún derivado de la ciclodextrina como es el Sugamadex, con el objetivo de obtener un TOF al 100% o un BIS de 90 microvoltios, o el CONOX, en caso tenemos el CONOX también de 90. La analgesia se recomienda una analgesia multimodal con el uso de antiinflamatorios no esteroidales y se recomienda infiltración con anestésico local.
Podemos también usar opioides de rescate en modalidad PCA y nos ofrece mayor eficacia y mayor seguridad, que es una analgesia continua para nuestro paciente que se lo hace a través de bombas. Natalie, tenemos 4 minutos. Ok, esta es la última diapositiva. Bien. Dentro de los cuidados postoperatorios se debe favorecer la movilización temprana. Saber si nuestro paciente cumple criterios para una unidad de recuperación o para una unidad de cuidados intensivos. Una unidad de recuperación es un paciente con una edad menos de 40 años que no tiene problemas respiratorios, que puede ser intolerante a la glucosa, pero que no toma medicamentos hipoglicemiantes y que tiene un éxtasis venoso, pero de tipo superficial. Después de las 4 horas de la recuperación, puede ir a una sala o una pieza normal. ¿Cuáles van a ser los pacientes que van a tener parámetros para ir a una unidad de cuidados intensivos? Pacientes mayores de 50 años, pacientes con comorbilidades respiratorias como un SAOS, pacientes asmáticos con hipoxemia, con antecedentes de enfermedades tromboembólicas, pacientes con hipertensión pulmonar o que tengan comorbilidades asociadas. Bueno, como conclusión tenemos que la cirugía bariátrica es una cirugía que ha ido en auge y en incremento en los últimos años, sobre todo en mi país, en Ecuador, y como anestesiólogos debemos estar preparados para un buen manejo de vía aérea, un buen mantenimiento, de forma que brindemos seguridad en el paciente y podamos ofrecer mayor beneficios al mismo durante toda la cirugía. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Natalie. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Ahí abajo, donde antes decía compartir pantalla, ahora dice eso, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Natalie, yo soy la doctora Bernadette Casillas y voy a estar platicando un poquito contigo. Yo te felicito sinceramente. Muy linda tu presentación, muy bien montada y se ve que tienes facilidad de palabra y conocimientos para estar platicando lo que nos mostrabas. No leíste las filminas, lo cual es excelente. Es excelente. Creo que el tema es por demás interesante porque aquí todos los pacientes tienen factores de riesgo, por eso se están operando. No es como un muchacho deportista saludable, con excelente índice de masa corporal, que va por una hernia inguinal. No es una señora que va a dar a luz a un bebé. Entonces, aquí todos los pacientes tienen factores de riesgo. Y sobre todo, como en todos los pacientes que se van a operar, el tema de la vía aérea, tú bien lo dijiste que es muy importante. Estar preparados siempre con un plan A, B, C, D y hasta la Z. Imaginarse qué pasa si no lo puedo intubar, qué pasa si no lo puedo ventilar. Que ese es, yo creo, la némesis de todo anestesiólogo, ¿no? Y te habrá tocado manejar, tú eres R4, ¿verdad? Así es, doctora. Entonces te ha de haber tocado manejar pacientes muy, muy obesos, con vías aéreas de verdad casi imposibles, y pacientes obesos que son muy fáciles de intubar. Bien hay. Entonces, aquí el punto es estar siempre preparados. Siempre pensar qué voy a hacer si no sucede lo que yo estaba esperando que sucediera, ¿no? Tener muchos planes. Te quiero decir que tú vives en Guayaquil ahorita. Sí.
que es una ciudad hermosa. Tuve la fortuna de conocerla. Me invitó mi amigo el doctor Gino Flores, anestesiólogo. Una ciudad muy linda. Me gustó mucho todo, el paseo en el barco, el Cristo que está allá. Los residentes me llevaron casi a fuerzas porque tengo una rodilla que no funciona muy bien, pero me llevaron hasta arriba. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cuál sería la complicación más temible, aparte de no poder intubar y no poder ventilar? ¿Cuál sería la complicación de la técnica quirúrgica en nuestros pacientes que están sometidos a cirugía bariátrica por laparoscopía? Bueno, existen muchas complicaciones que pueden ser clasificadas intraoperatoriamente o postoperatoriamente. Intraoperatoriamente, el riesgo de sangrados, el riesgo de una esplenectomía, bueno, esto se ve mucho más en cirugías que son de tipo abierta, pérdida de líquidos, alteraciones de la homeostasis, hipotensiones, hipertensión, más secundaria a la insuflación del CO2. Platícame de la embolia aérea. La embolia aérea realmente se produce con poca frecuencia en el tipo de cirugía laparoscópica, pero se puede presentar. ¿Qué pasa? Fíjate, ¿qué pasa, Natalie, si alguien accidentalmente coloca el trocar en una vena? Pues existe bastante riesgo de que se produzca una embolia aérea. No, pues ahí con toda seguridad se va a producir, porque el trocar está en la vena. Entonces se va a producir. ¿Qué manifestaciones habría y cómo lo tratarías? Bueno, principalmente lo trataría aportando una correcta ventilación a nuestro paciente. Manifestaciones Pero ¿cómo te das cuenta que tiene una embolia aérea? Con un aumento del CO2 a nivel de nuestra cardiografía. Baja el CO2. Mira, la embolia es una burbuja de aire, pero esa burbuja en la sangre se comporta como un cuerpo extraño, como una pelota. Depende del tamaño de la pelota lo que suceda, ¿no? Porque si es una pelota muy grande, pues se muere el paciente, cae en paro, porque se obstruye el flujo normal. O sea, llega por la cava y esa pelota se aloja en la válvula y entonces ya no pasa. La tensión superficial de la pelota es tan grande que la presión venosa no alcanza a moverla. Eso sería en caso de un émbolo masivo, ¿no? Cuando hay émbolos si son muy pequeñitos, no pasa nada, pudiera darte alguna arritmia o algo, pero se absorbe. Yo estoy hablando de un émbolo mediano. Entonces, ese émbolo te va a impedir que haya un intercambio gaseoso correcto, ¿sí? Vamos a suponer que se alojó en una de las arterias pulmonares. Entonces, ¿cuál de los gases difunde más rápido? El oxígeno, el CO2. Entonces, como no se puede expulsar, en la capnometría vas a encontrar una disminución del CO2. Eso es muy importante, no un aumento, una disminución. Por eso tenemos que estar checando nuestra capnometría, pero todo el tiempo. Si tú le pones un estetoscopio en el pecho, ¿qué vas a escuchar? Si es que no está en paro, ¿verdad? Ajá. Nuestro paciente va a estar hipotenso y va a mostrar signos de bajo gasto cardíaco y podemos hasta encontrar crepitantes en la auscultación. No, todavía no hay crepitantes porque nada más son pelotitas que andan ahí. Disminución de los ruidos cardíacos. Hay un soplo.
Hay un soplo porque está tallando la sangre, que sí. Por eso te digo, si no tiene paro, porque si es un émbolo muy grande, pues se para. Entonces, si es un émbolo mediano, se va a oír un soplo que se llama soplo en ruedo de molino. Búscalo, Nayeli. Mira, Natalie, perdón, búscalo. Es raro, es muy raro, pero cuando sucede nunca lo vas a olvidar. Búscalo en YouTube y así hay audios del soplo en ruedo de molino. Claro, si tiene uno todos los monitores que en nuestro país no tenemos, en todos los hospitales, un eco inmediatamente ahí en la sala de operaciones, pues ya podrías ver el émbolo que está, en dónde está. Vamos a suponer que es un émbolo que está en la aurícula derecha y que nos está dando ese problema. ¿Cómo lo tratas? Bueno, si, como usted dijo, si el paciente no está en paro, si se encuentra en paro, debemos realizar todas las técnicas de la CLS, la circulación sí. y mantener la ventilación de nuestro paciente. Claro, sí. Y luego, ¿qué más? No te quiero torturar. No te quiero torturar. Es una complicación muy rara, tú lo dijiste, y a lo mejor no pensaste que yo te iba a preguntar esto, no te voy a torturar, pero se tiene que poner al paciente en decúbito lateral izquierdo, con el lado derecho hacia arriba, para que la pelota no trate de irse al ventrículo, porque si trata de irse al ventrículo se va a parar. Entonces, si tú pones la aurícula derecha hacia arriba, por gravedad el aire se va a ir hacia arriba y va a haber flujo por abajo de la pelota, ¿sí? Posición de Durant. Y pasar un catéter venoso central y aspirar el aire. Ese es el tratamiento curativo, ¿sí? Antes se usaba el neumoperitoneo con óxido nitroso y era mucho más terrible esta complicación. Ahora con el CO2, si le das oportunidad, se absorbe, ¿sí? Se absorbe, si son émbolos pequeñitos. Si es un émbolo muy grande, pues no se va a absorber y lo vas a tener que sacar. Creo que mucha gente, todos usamos el término de Trendelenburg invertido, ¿verdad? Tú dijiste de esa posición. ¿Y cómo se llama? Esa posición de Trendelenburg invertido. O sea, en el Trendelenburg la cabeza está más abajo que los pies. Fieles. Sí. Se llama Fowler. Fowler. Sí, bueno, está bien, eso son minucias. Una última consideración, la preoxigenación. Tú dijiste, ¿cuánto tiempo respirando oxígeno al 100? Aproximadamente 5 minutos. Sí, es lo que dicen los libros. Sin embargo, hay personas que se ponen muy ansiosas al tener la mascarilla, sobre todo si son pacientitos muy obesos con apnea de sueño. A veces no toleran mucho rato la mascarilla porque les da angustia, ¿sí? Se supone que tú ya le diste algo de premedicación y que van a estar tranquilos. Entonces, está escrito en pacientes de obstetricia, pero vale la pena tenerlo en cuenta también con estos pacientes gorditos. Si tú le das, fíjate bien, oxígeno al 100% por 3 respiraciones profundas, 3, con eso preoxigenas a tu paciente.
es importante que haya un perfecto sello de la mascarilla y no quitarlo, ¿verdad? Para nada. Porque a veces los pacientes gorditos, como los niños, los pacientes que tienen apnea de sueño, son muy sensibles a algo que esté en su cara. Y a veces le pones la mascarilla, entonces, a ver, espéreme tantito, y oiga, y esto. Aquí tiene que ser el sello perfecto y no retirarlo hasta que hayas intubado, hasta que lo retires la mascarilla para hacer la maniobra de intubación, desde luego. Pero con 3 respiraciones profundas tienes suficiente. Gracias, gracias Natalie. Veo que tienes aquí una pregunta: ¿en qué consiste el reclutamiento alveolar? Bueno, consiste principalmente en realizar una insuflación pulmonar de aproximadamente de presión con 50 centímetros de agua y asociada a una PIP de 12 centímetros de agua. Ajá. ¿Y escalonada? De la misma forma, pero haciéndola no sostenida. Insuflación pulmonar en nuestro paciente, pero como la palabra dice, haciéndolo de forma escalonada. Siempre asociada a la PIP para evitar el riesgo de atelectasis, que predispone aún más a nuestro paciente obeso. Correcto. A ver, espero que Natalie Betancourt haya quedado satisfecha con la respuesta. Está muy bien dicho. Normalmente cuando nos dormimos o incluso solamente cuando nos acostamos boca arriba, hay colapso de algunos alveolos. Y en estos pacientitos, el número de alveolos que se colapsan es mayor aunque tengan ventilación mecánica. Por eso de vez en cuando se desconecta el ventilador y se hace el reclutamiento a mano o cambiando los parámetros del ventilador. Así exactamente como tú dijiste. Creo que son todas las... hay otros comentarios, dice, es importante hacerle saber al cirujano que a mayor presión intraabdominal son los riesgos de complicaciones a nivel pulmonar y otras, por lo cual que el neumoperitoneo no sea mayor a 15. De los cuestionarios para diagnosticar SAOS, se ha realizado validación transcultural al español en 2 de ellos, el de Berlín y Stopbank. Sí, ya hablaste de los 2. En mi hospital, otro comentario, en mi hospital se utiliza en forma rutina catéter central, claro, sí. Sí. Muchos hospitales lo adoptan como una rutina. También a la hora de que sucede, pues es un córrele, ¿verdad? Para poner el venoso central. Si es un paciente, fíjate, si es un paciente muy obeso, con un índice de masa corporal más de 45, yo sí les pondría a todos un catéter central. No porque tengan más probabilidades de presentar una embolia aérea, sino por la dificultad de ponerlo de manera urgente o emergente. Nada más por eso lo pondría yo. Sí, Ignacio, tienes toda la razón. Tony, no sé si tengas otras preguntas por ahí. No tengo... leyeron la de Joaquín Antonio, ¿verdad? Bueno, es un comentario. Dice, de los cuestionarios para el diagnóstico de SAJOS, se ha realizado validación transcultural, eso ya se dijo, ¿no? Sí, habló de los 2 la doctora, muy bien. Sí, ya no veo ningún otro, doctora. Me parece que son todos. Bueno, muchas felicitaciones, eso hay que decirle. Totalmente. Y ya vimos, bueno, es todo lo que yo puedo ver. Sí, yo también no veo más. Igual podemos pasar a mí me gustaría que la doctora Natalie nos regalara alguna recomendación, algún consejo para los R1
los que apenas van a empezar, ¿qué le recomienda, doctora Natalie, a todos ellos? Bueno, que nunca se den por vencidos, de que estudien mucho, de que aprendan de sus RMAs y de los médicos tratantes, y que a seguir echándole ganas. Puro estudio. Sí. Perfecto. Usted, doctora Bernadette, algo que les quiera dejar por último a la gente que nos ha estado sintonizando muy puntuales desde las 8 de la noche. Bueno, pues que cuando menos hoy hubo una pregunta, ya me da mucha emoción. Espero que en las otras que siguen se animen a preguntar más. El que no pregunta no aprende. Entonces hay que aventurarnos. No hay ninguna pregunta tonta, no hay ninguna pregunta banal. El que pregunta es que quiere saber más, entonces adelante. Y en cuanto al tema, pues solamente estar atentos siempre, estar preparados para lo peor y conducirnos para lo mejor. Correcto. Perfecto. Muchas gracias, doctora Bernadette Casillas. Doctora Natalie, muchas gracias por conectarse. Saludos y abrazos hasta Ecuador. Y a la gente que nos sintonizó, que se quedó hasta el final, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Sigan al pendiente de La Voz del Residente todos los lunes en Anestesiología. Sigan sintonizándonos, compartiendo el contenido en redes. La Voz del Residente en Instagram y Facebook, así nos encuentras. Y Medical Legal Center en YouTube, para que te suscribas y estés también en sintonía de nosotros en todas las plataformas. Les mando un abrazo. Que tengan un excelente inicio de semana. Saludos. Gracias. Buenas noches. Gracias.